Igualito. ¿A qué tienen envidia? ¿Qué decía? Sí, bueno, y la cuantía del RSA es bastante baja si se compara con el umbral de pobreza, puesto que para una persona sola sin recursos, no se habla aquí de RSA actividad, es de 475 euros. Para una persona sola con un hijo son 712 y para un matrimonio con 2 personas 997. Lo que hay que tomar en cuenta, sin embargo, es que una persona que percibe el RSA va a percibir también otros tipos de ayudas para el alojamiento, para el transporte, así que eso va a incrementar un poco el nivel de sus recursos, pero está claro que queda bastante bajo, pero bueno, un poco más que lo que está escrito aquí. ¿Cuánto cuesta? En el año 2011 se han gastado un poco más de 9 millones de euros para el RSA a nivel nacional. El Estado central paga una parte de eso, paga por lo que llamamos el RSA actividad, lo que corresponde a 1,5 millones de euros. Las autoridades locales pagan la mayor parte del coste, los departamentos, puesto que pagan por el RSA base. Y lo que corresponde a más o menos 7,7 millones de euros. En diciembre del año pasado hemos tenido una conferencia nacional para presentar los resultados de la evaluación del RSA, porque la ley sobre el RSA había previsto también una evaluación obligatoria al cabo de 2 años. ¿Cuáles son los resultados de esta evaluación? Pues primero que hay efectos positivos del RSA, puesto que aumenta el nivel de vida de los beneficiarios del RSA actividad. Se dice que se ha aumentado de un 18%. Así que resulta un instrumento útil para luchar contra la pobreza. De eso no hay duda. Pero tiene efectos más limitados sobre el número de pobres en Francia, puesto que, como ya lo he dicho, el número sigue incrementando. Claro está que eso se puede explicar también por el contexto económico actual y se supone que sin este sistema de renta mínima la situación podría ser peor aún. El problema más importante con el RSA es la tasa de no utilización del RSA, que queda muy alta, y especialmente para el RSA actividad. La gente que de verdad ya no tiene nada va a solicitar el RSA base, pero parece que hay poca gente que pide el RSA actividad. No se sabe exactamente. Bueno, una explicación puede ser que para obtener este RSA actividad hay que llenar un montón de papeles y bueno, resulta muy complicado para obtener esta renta. Hay efectos también más limitados sobre el empleo.
puesto que al final de 2010 el 36% de los beneficiarios del RSA tenían un empleo, pero solamente un 3% de los beneficiarios del RSA base volvían a ocupar un empleo cada mes. Es decir, que uno puede preguntarse para qué sirve el acompañamiento hacia el empleo, puesto que las cifras no resultan tan buenas. Otra vez, nos parece, en mi ministerio, lo que pensamos es que esos resultados no son buenos, pero se pueden explicar otra vez por el contexto económico, que empleo cuando no hay es más difícil encontrarlo, claro, pero también por la tasa de no utilización y que hay seguramente un camino para mejorar la situación, pero de momento no nos conviene, no basta. Bueno, aquí tenéis unas curvas. ¿Ya? 5 minutos, vale. Aquí tenéis una comparación entre el RMI en la izquierda, es la curva de vuelta a empleo con el RMI, la antigua renta, y la curva con el RSA. Se ve que el resultado es un poco mejor, pero un poco solamente, no tal como lo esperábamos. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los retos? Es un poco difícil porque ya, como lo sabéis, hemos cambiado de gobierno y aún no sabemos exactamente todo lo que está planeado. Una cosa segura sobre la cual hemos empezado a trabajar desde 2011 es simplificar los trámites administrativos, puesto que ya sabemos que eso es uno de los obstáculos para que la gente pida el RSA actividad. Eso ya hemos empezado a trabajar sobre eso. Otra cosa que va dentro de poco, en diciembre, vamos a tener una conferencia nacional en contra de la pobreza organizada por el gobierno. Y claro está que vamos a hablar del futuro del RSA y si tiene que evolucionar o si tenemos que cambiar algo. Y ya sabemos que vamos a poner el acento, un foco especial sobre cómo luchar contra el no recurso que sigue siendo el problema principal. Esa conferencia va a desembocar sobre una ley para 5 años, sí, se dice, de lucha contra la pobreza. Así que sabemos que a principios de 2013 vamos a hacer una nueva ley de lucha contra la pobreza y claro está que dentro de eso vamos a trabajar sobre el RSA. También tenemos también que trabajar sobre el pilotaje del sistema al nivel nacional y al nivel territorial, porque hay muchas cosas que mejorar. Tenemos dentro del RSA tenemos un sistema que se llama los planos territoriales de inserción, que obliga a cada uno de los actores de viviendas, de empleo, a trabajar juntos y bajo la responsabilidad del presidente del departamento. Eso ya existe, pero nos parece que falta una coordinación al nivel nacional y que también al nivel territorial la comunicación, el sistema puede mejorarse muchísimo. Bueno, pues ya está. Gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias a las dos, Gaby, Helen, dos realidades totalmente diferentes y con un poquito de envidia por nuestra parte,
por la situación de un país y de otra. Pero bueno, vamos a dar paso a alguna pregunta si tenéis, como lo hemos hecho hasta ahora, unos 5 minutos. Hola, buenos días. Bueno, gracias a las dos por vuestra exposición. Y yo quería preguntaros, porque yo creo que el problema, aunque las rentas es diferente en Francia y aquí, mejor en Francia, sí que se encuentran con un problema similar, ¿no? Y tiene que ver con cuando ponías al principio la diapositiva de Madrid, digamos, de la capacidad de reinserción de la renta mínima aquí o de la cronificación de las personas que reciben las rentas mínimas, ¿no? Se veía que era un problema, ¿no? Y bueno, yo vengo de Asturias y ahí ahora se está cuestionando, me imagino que como aquí, el tema de los proyectos de inclusión, ¿no? Dice, bueno, parece que la gente se está cronificando, luego los proyectos de inclusión que estamos trabajando no sirven. No sirven porque la gente no empieza a trabajar. La duda que a mí me surge es, posiblemente si miramos la capacidad de inserción de las universidades españolas en el mercado laboral este año también es muy baja y nadie se cuestiona quitar las universidades, ¿no? Pero yo creo que eso responde un poco a lo que comentaba Hélène, que has dicho una frase que a mí me ha quedado muy bien, ¿no? Y es, cuando no hay empleo es difícil encontrarlo. Yo creo que es un tema que a veces parece que ahora nos estamos olvidando, ¿no? Entonces, partiendo de esa realidad, de la dificultad que hay ahora mismo para encontrar empleo, para todas las personas, no solo para aquellas personas que son más vulnerables, a mí me da la sensación que poner demasiadas expectativas o plantearse como objetivo prioritario ahora los proyectos de inclusión, el encontrar empleo, va a ser un fracaso, es la sensación que yo tengo, ¿no? Entonces, si eso es así o si lo veis así, si no hay empleo, no se puede encontrar empleo, ¿qué giro o por dónde creéis que tendrían que ir ahora mismo pues esos proyectos de inclusión, que sabemos que en otro contexto el objetivo del empleo sería el más razonable, ¿no? Y que yo ahora la verdad es que lo veo bastante complicado. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, yo puedo apuntar algunas cosas en la primera parte al menos. A ver, es cierto, había partido diciendo que las rentas mínimas para nosotros son una política prioritaria porque es la que está más directamente encaminada a la lucha contra la pobreza extrema, pero no nos podemos olvidar que no es la única y que en el fondo las políticas de rentas mínimas están en el contexto de muchas otras políticas, no solo políticas sociales. Ya lo había dicho Carlos Ucías en la mañana. Una de las cosas que tenemos que mirar, por ejemplo, de cómo está planteada la política pública en España es el sistema fiscal. Con lo cual, las políticas de renta mínima y el nivel de efectividad que tengan no se lo podemos achacar solo a las rentas mínimas. Yo creo que sería injusto. España ha mostrado además, incluso durante las épocas de alto crecimiento económico, unos niveles de pobreza muy altos, lo cual indica una enorme fragilidad de los mecanismos de inclusión, las rentas mínimas incluidas, pero no solamente. Si no apuntamos al empleo, ¿a dónde apuntamos? Es una buena pregunta, yo no sé si tengo una respuesta, por eso le estaba intentando pasar ¿Puedo añadir una el cosa? encargo a... Creo que lo que puedo añadir es que una de las metas del RSA era también tener un poco de flexibilidad, y eso, bueno, es una palabra de moda, pero creo que es importante en comparación con el RMI. Hay gente en Francia que desde la creación del RMI se habían quedado en el sistema y ya está, y no habían trabajado nunca. La idea con el RSA era permitir unos pasos, y como en la vida, unos pasos adelante, unos pasos detrás, pero que resulte un poco más fácil salir del sistema y volver si fuera necesario, pero por lo menos que la gente no esté toda su vida
dentro del sistema de renta mínima y que con este sistema pueda tener un nivel de vida aceptable, decente. Y por eso hay gente, no es lo suficientemente, incluso en el RSA, no es lo suficientemente flexible, pero nos damos cuenta que hay gente que van saliendo, volviendo. Bueno, no es una situación satisfactoria, pero tal vez por lo menos mejor que la inactividad completa, ¿no? Yo quizás apuntaría a dos elementos. Cuando vemos las cifras de pobreza hay una correlación alta con dos factores. Uno es la educación. Y yo creo que no se nos puede olvidar aquí algunas cosas y tareas pendientes que tenemos sumamente importantes. España tiene más de un 30% de nivel de fracaso escolar. Tiene además una estructura de cualificaciones pues bastante llamativa. No tengo el gráfico, pero voy a hacer un creativo dibujo con los dedos. Es como un reloj de arena. Tenemos con la parte de arriba más estrecha. Tenemos un porcentaje importante de la población sobrecualificada, que tiene que ver también con el desempleo juvenil. Máster, doctorado, tenemos gente posgraduada a montones, más de la que el mercado podría absorber, incluso si estuviera funcionando bien. Y ese en el fondo son los jóvenes que están saliendo, son los primeros al menos que están migrando. Después, en la parte más estrecha de la figura, tenemos a gran parte de la población hay un bajo nivel de la población con cualificación media, que son los que tienen más posibilidades de emplearse. Y tenemos una gran base de gente sin la cualificación mínima. Con lo cual, incluso aunque el mercado laboral estuviera activo, en realidad nuestro problema es que no hemos trabajado suficientemente en que las personas la mayor parte de la población tengan un nivel de cualificación aceptable para poder incluirse en el mercado laboral. Y hay otro factor también de importancia, hay una alta correlación entre, por ejemplo, la temporalidad del trabajo y la pobreza. España tiene el ranking de trabajadores pobres, lo tenía antes de la crisis, lo que pasa es que ahora incluso lo hemos mejorado. Con lo cual, también aquí hay una defensa que es obligatoria hacer hacia no todo el trabajo, y yo estoy ahí de acuerdo, no le podemos apostar tan fuertemente al empleo porque no cualquier empleo incluye. Hay empleos que son inclusivos, pero hay empleos que no significan la inclusión. Yo creo que no podría, salvo decir esos dos factores que yo creo que son apuestas importantes, cargarle a las políticas de rentas mínimas la efectividad de los procesos de inclusión. Yo creo que asumir un reto demasiado grande, pero eso sí, que no podemos, es el último bastión de defensa de un derecho tan importante como el mantener un nivel de vida digno. Por eso es además radicalmente importante que tengamos un sistema de rentas mínimas fuerte. Un sistema débil, a ver, aquí si hay algo que al cual no invierto suficientemente, su nivel de efectividad va a ser débil. Y aquí lo había puesto en una de las últimas propuestas. Es cierto que últimamente cuando hablamos de aumentar gastos sociales, esto suena a herejía en épocas de austeridad y de control del déficit, pero tenemos suficiente evidencia a nivel mundial que la pobreza puede ser reducida. La pobreza se reduce cuando uno tiene políticas dirigidas a reducir la pobreza. El problema en España es que no ha tenido políticas eficientes para la reducción de la pobreza. Él nos hablaba del plan de inclusión que están revisando cada cierto tiempo. Nosotros incluso ha desaparecido el objetivo de reducción de pobreza del Plan Nacional de Reforma, con lo cual vamos dando pasos atrás. Lo que nosotros no podemos consentir es que esto siga sucediendo. Perdón, hay varias palabras, yo prometo. Yo quería hacer dos preguntas. La primera sería, en Francia, para esta prestación, desde que la persona entrega la documentación hasta que se le concede, ¿cuánto tiempo más o menos se tarda en ese proceso? Y en segundo lugar, aunque hay un escenario de crisis en el empleo, tanto aquí como en Francia, ¿cómo se trabaja en ese sentido con las personas que perciben esta prestación? ¿Cómo se trabaja? Perdona. Sí. No he entendido las últimas palabras.
aunque estamos en una situación de desempleo, las personas que reciben esta prestación económica, ¿cómo se las apoya para mejorar sus posibilidades de inserción laboral y para que encuentren un empleo? Bueno, sobre el tiempo que se tarda, como ya lo he dicho, hay problemas con los trámites administrativos. Una cosa positiva es que hay un único organismo pagador, que la caja de prestaciones familiares, ¿sí? Así que por lo menos eso para el pago resulta un poco más fácil. Pero es verdad que la gente hay varios organismos que pueden mandar a una persona, decirle, bueno, tienes que pedir para el RSA. Hay varios organismos. Así que, y además, puesto que se trata de la última solución, el último nivel de prestaciones, para tener derecho en el RSA tienes que dar la prueba que no tienes derecho en otra prestación. Y eso es uno de los problemas porque, como ya lo decía, hay un montón de papel que dar, de pruebas que dar, que puede explicar también que hay personas que ya ni siquiera lo piden, porque sobre todo para el RSA actividad es poco dinero para mucho follón, ¿no? Sí. Así que, bueno, mucho trámite. Pero para dar un tiempo mediano no lo sé. ¿Cómo se trabaja con las personas? Pues eso depende, resulta de la descentralización del RMI y sigue con el RSA, depende de dónde vives. Puesto que el presidente del departamento tiene la competencia para organizarlo como lo quiera. Es decir, que tiene que firmar un contrato al nivel local.